«Mamá, me estoy muriendo». Fue un susurro ahogado entre el llanto y la sangre. Una frase que ningún ser humano debería escuchar de su propio hijo. Wilson Reguero, con apenas 26 años y el futuro entre sus manos, hacía una videollamada desesperada a la única persona que sabía que lo amaría, incluso en su último aliento: su madre. Del otro lado, Rosemary, paralizada, veía a su hijo cubierto en rojo, temblando, tratando de hablar mientras el dolor le desgarraba el pecho. No era un sueño, no era una pesadilla. Era la vida escapándose en tiempo real a través de una pantalla. Wilson no era un delincuente, no era un abusador, no era un criminal, era un médico, un joven brillante que se puso una bata blanca no para presumir, sino para proteger. Y sin embargo, fue asesinado dentro de una habitación donde solo debía existir amor. ¿Y sabes qué duele aún más que la puñalada? Que la persona que la propinó hoy camina en libertad. Jimena Martínez Jaramillo, la mujer que estuvo a su lado, que dormía con él, que decía amarlo, es la única señalada por este crimen. Y aún así no está en prisión preventiva. Porque es mujer, porque es madre, porque el sistema no pesa igual cuando el cuerpo que cae al piso no es femenino. Quédate hasta el final de este video y alza la voz con nosotros. Comenta abajo: ¿la justicia hubiera actuado igual si el asesino hubiera sido Wilson? Porque si tú crees que la violencia no tiene género, entonces esta historia te va a doler en el alma. Detente un segundo, respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de crimen. Es una herida abierta, una injusticia tan evidente que duele mirarla de frente. Y por eso, necesitamos que esta historia no se pierda en el olvido como tantas otras. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que aún cree que la justicia es ciega. Porque cuando una madre ve morir a su hijo por una videollamada, el mundo debería detenerse. Vivimos en una sociedad donde el discurso suena bonito. La ley es igual para todos. Pero cuando la víctima es un hombre y la agresora es mujer, todo se vuelve difuso. Todo se justifica. Todo se perdona. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que empezamos a pensar que eso está bien. Que si el agresor llora, se disculpa o dice ser víctima también, entonces merece casa por cárcel, no prisión. Entonces no se le llama asesina, sino mujer desbordada por sus emociones. Comenta abajo con total respeto: ¿crees que el sistema judicial es igual de severo cuando el asesinado es un hombre? ¿O crees que la impunidad a veces cambia de rostro según el sexo? Porque esta historia no es solo la de Wilson, es la de todos los que han sido silenciados por un sistema que selecciona a quién proteger y a quién sepultar en el olvido. Y ahora sí, conozcamos quién era Wilson Reguero antes de que su vida se apagara en una habitación y su historia quedara en manos de un juez que aún no ha dictado justicia. Wilson no fue un niño cualquiera. Nació contra todo pronóstico, con complicaciones médicas que hicieron temblar a sus padres. Los médicos no daban muchas esperanzas, pero él luchó desde el primer segundo, como si el mundo ya necesitara que viviera. Por eso, su familia siempre dijo que era un milagro de Dios. Y los milagros no vienen vacíos, vienen con propósito. Desde pequeño, mientras otros niños soñaban con superhéroes, él jugaba con estetoscopios de juguete, desarmaba carritos y muñecos, no para romperlos, sino para entender cómo funcionaban por dentro. No le interesaba solo el juego, le fascinaba el alma de las cosas. Y eso, con el tiempo, se convirtió en una vocación poderosa. No arreglar juguetes, sino sanar personas.
Era amable. Un niño que no gritaba para ser escuchado, pero cuya presencia llenaba cualquier habitación con paz. Sus amigos lo llamaban el mediador, el que siempre encontraba una forma de calmar las discusiones sin imponerse, sin ofender, solo con su forma de ser. ¿Y su familia? Cuando les dijo que quería ser médico, no dudaron ni un segundo. No era un sueño más. Era una misión escrita desde su nacimiento. Ellos sabían que su hijo había nacido para dejar huella, pero jamás imaginaron que esa huella sería truncada por la violencia, por alguien que decía amarlo, por alguien que apagó su luz cuando apenas estaba empezando a brillar. Wilson no se graduó solo con un título. Se graduó con el respeto de profesores, colegas y comunidades enteras. Obtuvo honores no solo por sus notas, sino por su entrega incansable. Durante años llevó atención médica a pueblos olvidados, a comunidades donde nadie llegaba. Caminaba por horas, dormía en camillas o sobre el suelo si era necesario, pero nunca decía «no puedo». Su madre lo llamaba el hijo que no descansaba. Porque mientras otros iban a fiestas, él se quedaba revisando radiografías, leyendo casos clínicos o consolando a una madre que acababa de perder un bebé. Tenía el alma de un servidor y el corazón de un ángel. Nunca le negó un abrazo a nadie, ni a pacientes terminales, ni a niños que le dibujaban corazones con crayón, ni a sus propios compañeros cuando el cansancio los quebraba. Amaba la vida con una pasión que contagiaba. Pero fue justamente ese corazón sin muros el que lo hizo vulnerable. Entonces llegó ella, Ximena, una mujer 11 años mayor, carismática por fuera, pero con heridas que nunca supo cerrar por dentro. Celosa, impulsiva, necesitada de afecto constante. Y Wilson, con su alma bondadosa, creyó que podía amarla y también sanarla. Pero no sabía que, a veces, el amor no basta. Que algunas personas no buscan amor, sino control camuflado de cariño. Y lo que parecía una historia de dos, pronto se convirtió en una espiral de posesión, manipulación y celos que terminaría por destrozarlo. Lo que comenzó como un noviazgo lleno de sonrisas y cafés compartidos, se transformó en una prisión emocional disfrazada de amor. Ximena no solo era mayor que Wilson, era impulsiva, dominante, y necesitaba ser el centro de su universo, a cualquier costo. Lo llamaba sin parar. Le exigía pruebas constantes de cariño, como si cada gesto de Wilson tuviera que validarse con más y más sacrificios. Y cuando él no respondía a su ritmo, llegaban los reproches, los gritos, las escenas. Lo celó frente a colegas, lo humilló públicamente, sin importar si estaban en una cena o en el hospital. Lo acusaba de mirar a otras, incluso cuando él solo intentaba ser amable con una paciente. Todo lo convertía en una amenaza. Todo era motivo para desconfiar. Hasta que un día, la tensión se volvió sangre. El ex de Ximena, padre de sus hijos, apareció fuera del hospital donde Wilson trabajaba y sin mediar palabra, lo atacó con un cuchillo. Una herida en el brazo que pudo haber sido mortal. ¿La razón? Celos. Puros y miserables celos. Wilson hizo lo correcto. Denunció. Buscó justicia. ¿Y qué pasó? Nada. La ley lo ignoró. Nadie fue arrestado. No hubo protección. Como si por ser hombre, el miedo no contara. Como si su vida valiera menos. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿te imaginas si hubiera sido al revés? Si una ex de Wilson hubiera apuñalado a Ximena por celos, ¿la ley habría actuado con la misma indiferencia? Porque en este mundo, donde la justicia debería tener los ojos vendados, hay veces que solo mira cuando conviene. Domingo. Un día cualquiera. Almorzaron juntos en la plaza, rieron como si nada estuviera roto y luego subieron al hotel donde Wilson se alojaba.
Era una tarde normal, hasta que la madrugada llegó con un cuchillo escondido entre sombras. A las 3:16 a.m., el teléfono de Rosemary sonó. Era una videollamada de su hijo. Y del otro lado de la pantalla, la escena era brutal. Wilson, con la cara pálida, la voz entrecortada y el pecho empapado en sangre. Sus ojos gritaban lo que su boca apenas podía pronunciar. Me estoy muriendo. Rosemary se quedó sin aliento. El alma se le quebró en 1000 pedazos. Quiso correr, hablar, gritar, pedir ayuda, pero no pudo, porque en ese instante, Jimena apareció en la pantalla, con el rostro tenso, mirada evasiva y una frialdad que todavía hoy estremece. Le arrebató el celular a Wilson y dijo, se cayó, y colgó, así, como si la vida de un ser humano, el único hijo varón de esa madre, fuera solo un tropiezo, un error menor, una excusa mal ensayada. En ese momento, Rosemary no entendía nada. Solo sabía que su hijo estaba muriendo y que la mujer que debía cuidarlo acababa de silenciar su último grito. ¿Tú qué habrías hecho? ¿A quién habrías creído? ¿A un joven que muere pidiendo ayuda? ¿O a quien cuelga el teléfono con las manos posiblemente manchadas? Cuando los paramédicos llegaron al hotel, lo encontraron agonizando. En las escaleras, solo, bañado en su propia sangre, con un cuchillo hundido a centímetros del corazón. Pero Wilson aún respiraba, aún podía hablar. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, dijo la verdad, la única que debería importar. Fue Jimena, por celos. Se lo dijo a un colega, un compañero del hospital que lo conocía, que había trabajado junto a él noches enteras. No eran palabras al aire, no era confusión, era una acusación directa, lúcida y dolorosa. Wilson no deliraba, estaba plenamente consciente de que se estaba yendo. Y aún así, pensó en proteger su verdad, en dejar claro quién le quitó la vida. Pero a pesar de ese testimonio, de la escena del crimen, del arma punzopenetrante con la que fue herido, Jimena dijo que fue en defensa propia. Dijo que él la agredió, que ella solo reaccionó, que estaba asustada. Sin embargo, los forenses no encontraron marcas de defensa en su cuerpo. Solo un corte superficial en la cara que, según los investigadores, pudo ser autoinfligido o accidental durante el forcejeo. La trayectoria de la puñalada, de arriba hacia abajo, directo al pecho, indicaba precisión, fuerza y dirección letal. No fue un accidente. No fue un empujón con un objeto. Fue un ataque, frontal, mortal, planeado o no, pero dirigido al corazón. Y ahora te pregunto a ti, ¿esto fue legítima defensa o asesinato disfrazado de miedo? Comenta abajo con respeto y claridad. ¿Tú a quién le crees? ¿Al joven médico que agonizó diciendo la verdad? ¿O a quien colgó el teléfono para silenciarla? Porque en esta historia, la verdad habló antes de morir. Pero parece que la justicia aún no la ha querido escuchar. ¿Y la justicia? Esa que se supone que protege al inocente, que castiga al culpable, que da paz a las familias que perdieron a alguien que amaban. ¿Dónde estaba cuando Wilson ya no respiraba? Jimena no fue enviada a prisión preventiva, no fue esposada ante las cámaras, no fue tratada como otros asesinos que han destrozado una vida. A ella le dieron detención domiciliaria. ¿La razón? Porque es madre, porque no tiene antecedentes penales, porque, según palabras textuales del juez, no representa un peligro. Y sin decirlo, quedó implícito, porque la víctima era un hombre. Sí, un hombre, un médico, un hijo ejemplar, una vida entera entregada al servicio, que no fue suficiente para merecer justicia inmediata. Mientras su familia organizaba el funeral, Jimena caminaba por la calle, salía al supermercado, iba a la farmacia,
y, según testigos, hasta fue vista celebrando en una fiesta, como si nada hubiera pasado, como si la sangre en las sábanas y la videollamada del horror no contaran. ¿Tú puedes dormir tranquilo sabiendo que la justicia cambia de criterio según quién sostiene el cuchillo? ¿Crees que si los roles hubieran sido invertidos, si Wilson fuera el agresor y Jimena la víctima, le habrían dado casa por cárcel? Comenta abajo con sinceridad. ¿La maternidad debe ser excusa para la impunidad? ¿O estamos normalizando que el dolor masculino no merece castigo? Porque la justicia que no mide con la misma vara no es justicia. Es privilegio disfrazado. El día del funeral, Barranquilla no lloró en silencio. Gritó, marchó, se vistió de blanco. Las calles se llenaron de colegas con sus batas, de pacientes que una vez fueron sanados por las manos de Wilson, de vecinos que solo tenían palabras de gratitud por su trato humano. Fue un cortejo fúnebre que parecía un acto de resistencia. Una ciudad entera levantándose para despedir no solo a un médico, sino a un hijo, un hermano, un ser humano ejemplar que fue asesinado sin que el sistema hiciera algo firme al respecto. En la iglesia no había espacio para más lágrimas. Y justo frente al ataúd, su madre, destrozada pero firme, se dirigió al país entero a través de las cámaras. Me quitaste a mi hijo y quiero justicia. No voy a parar hasta que pagues por lo que hiciste. Y entonces surgió la pregunta que nadie se atrevía a hacer, la que todos murmuraban por dentro, pero que ya era imposible ignorar. ¿Y si Wilson se hubiera llamado Jimena? ¿Y si él hubiera sido mujer y ella hombre? ¿La ley habría actuado igual? ¿La sociedad habría sido tan comprensiva con la agresora? ¿Le habrían dado casa por cárcel? ¿La habrían excusado por ser madre o víctima de emociones? ¿O estaría tras las rejas desde el primer día? Porque a veces el sistema no castiga el crimen. Castiga al cuerpo donde ocurrió. Y cuando ese cuerpo es masculino, pacífico y servicial, la justicia parece encontrar 1000 razones para dudar y ninguna para actuar. Comenta abajo. ¿Crees que si los papeles se invirtieran, Wilson estaría libre hoy? ¿O ya lo habrían condenado sin dudar? Porque ese día, la ciudad no solo enterró a Wilson, enterró su fe en una justicia imparcial. Wilson ya no puede hablar. Su voz quedó atrapada en una videollamada. Su verdad se apagó entre paredes manchadas de sangre. Su vida, construida con esfuerzo, vocación y amor al prójimo, fue arrebatada por quien decía amarlo. Hoy, él ya no puede defenderse. Pero tú sí, y yo también. Si llegaste hasta aquí, no lo ignores. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video para que el nombre de Wilson Reguero no quede reducido a una carpeta archivada en un tribunal. Porque cuando la justicia elige a quién escuchar, entonces el pueblo tiene que gritar más fuerte. Comenta abajo. ¿Crees que la violencia tiene género? ¿O simplemente tiene permiso cuando quien ataca no encaja con el estereotipo del culpable? ¿Estamos dispuestos a permitir que la empatía dependa del sexo del agresor? Wilson fue asesinado no solo por una persona, sino por un sistema que dudó de él, que lo dejó desprotegido y que aún hoy no ha hecho justicia. Pero esta historia no termina aquí, porque hoy fue Wilson. Mañana podría ser tu hermano, tu amigo, tu hijo, tu padre. Mañana podría ser tú. Que esta historia sirva para abrir los ojos.